Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia: Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: Nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos,
después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo, y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: Volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas, y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Hechos capítulo 15. En este capítulo vemos cómo hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Después de haber tenido un gran éxito en su primer viaje misionero, ahora es tiempo de separarse. ¿Pero por qué entraron en desacuerdo? Pues resulta que Juan Marcos los había dejado en pleno viaje misionero. En este capítulo 15, en el versículo 37 en adelante, declara que Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo se opuso porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado el trabajo con ellos. Tan grande fue ese desacuerdo que se separaron. Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. ¿Dónde está registrado que Juan Marcos los haya abandonado? En el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pablo y Bernabé hicieron un gran equipo en su primer viaje misionero. Experimentaron un éxito tremendo y reunieron a otros como Timoteo, Silas y Juan Marcos para viajar con ellos. Pero este desacuerdo, a raíz de la deserción de Juan Marcos, genera una separación. Pablo creía que Juan Marcos no actuó bien al dejarlos en pleno viaje, pero Bernabé, siendo un familiar directo de Juan Marcos, fiel a su naturaleza de animador, se quedó con Juan Marcos y quiso darle otra oportunidad. El equipo original se separó por este desacuerdo, pero Dios pudo sacar algo bueno de esta situación. Primero, Juan Marcos no estaba listo para el intenso ministerio de Pablo. Sin embargo, Bernabé pudo llevarlo más lentamente. Juan Marcos no fue abandonado, sino fue discipulado por otro, pastoreado por otro. Es por eso que vemos el Evangelio de Marcos. Este muchacho que en un principio se cansó de viajes intensos, peligrosos, fue transformado. Luego, más tarde, Pablo cambia de opinión acerca de Marcos y se dio cuenta que tenía mucho por ofrecer. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En este versículo de 2 de Timoteo 4:11, el apóstol Pablo se presume que ya está preso y próximo a ser sacrificado. Pablo, ya anciano, escribe una segunda carta a Timoteo, en la cual
Pablo declara que lo abandonaron, está solo, enfrentó juicios, presiones, muchos se distanciaron, declara que solo Lucas está con él. Y en este versículo 11 de 2 de Timoteo 4 dice: trae a Marcos contigo, porque me es útil. Amados hermanos, vemos a un Marcos que fue transformado y para ese momento, para ese tiempo, era útil en la vida de Pablo. Amados hermanos, ellos no se dividieron. Pablo y Bernabé no se dividieron. Ellos multiplicaron el equipo. Pudieron difundir el evangelio más ampliamente que con un solo grupo. Esta multiplicación nos recuerda que la vida se compone de estaciones. Lo que fue efectivo en una temporada puede volverse limitante en otra. Es grandioso cuando las amistades duran toda la vida o cuando las alianzas ministeriales duran años. Pero a veces las relaciones son temporales y a veces Dios nos las trae de vuelta. Lo mismo acontece en las células. Un tiempo estamos con un líder, crecemos, nos llenamos de gozo, tenemos alianza, pero llega un momento en el cual la célula tiene que multiplicarse. Las células no se dividen, multiplican y un nuevo líder se levanta, asume un liderazgo y se lleva un grupo. No es para mal, sino para bien, para que la palabra y el evangelio pueda crecer en diferentes zonas y las células puedan seguir creciendo y multiplicando. Amén. Hay mucha bendición. Hermano, que este devocional traiga bendición para tu vida. Quizás ahora no estás preparado como un Juan Marcos, pero el Señor te está transformando para su obra que Él tiene preparado para tu vida. Que Dios te bendiga.